Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén gozando de un excelente momento. Hoy tenemos en el tapete un tema que ha estado generando una auténtica tormenta en las redes sociales, y es que nos adentraremos en las supuestas duras palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Unas declaraciones que, sin lugar a dudas, han sacudido los cimientos de la comunidad de fans y de la prensa del corazón. Si son seguidores acérrimos de estas dos colosales estrellas turcas, les invito a que se queden con nosotros, porque lo que vamos a desgranar a continuación les va a interesar enormemente. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este asunto, ya saben la dinámica: si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les extiendo una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal y activen esa infalible campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras entregas. Su apoyo incondicional es, sin duda alguna, el motor que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, sin más preámbulos ni rodeos, vamos a ir directamente al grano. Las noticias que emanan desde Turquía apuntan a unas declaraciones que se perfilan como bastante contundentes por parte de Kerem Bürsin, ese popular actor que ha cautivado a millones con su inolvidable papel en Love is in the Air, sobre su excompañera de reparto y, en su momento, expareja, Hande Erçel. Para muchos, la pareja que formaron Kerem y Hande en pantalla y en la vida real se convirtió en un referente, en una de las duplas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su química era tan palpable, tan innegable, que trascendió la ficción para conquistar el corazón de sus seguidores, generando una expectación y un cariño desmesurados. Sin embargo, como suele ser el sino en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las aguas cambian de curso, y su romance, para decepción de muchos, llegó a su fin hace ya un tiempo considerable. Lo que ha encendido la mecha de la polémica en este preciso instante son unas supuestas declaraciones atribuidas a Kerem, las cuales han sido interpretadas por muchos como críticas o comentarios negativos hacia Hande. Según lo que se ha comentado y difundido profusamente en el vasto universo de las redes sociales y en ciertos medios de comunicación, Kerem habría vertido algunos comentarios, aparentemente en el transcurso de una entrevista o en un encuentro fortuito con la prensa, que no han sido recibidos de buena manera por una porción significativa de sus admiradores, e incluso por aquellos que también siguen con devoción a Hande. La naturaleza exacta de estas palabras es precisamente el epicentro del debate. Algunas versiones, que circulan con insistencia, sugieren que se refirió a la trayectoria profesional de Hande, a su enfoque en el trabajo, o quizás a aspectos más íntimos y personales de su relación pasada. Es de vital importancia subrayar, y no podemos dejarlo pasar por alto, que en el torbellino de la fama, las palabras de las celebridades tienen una propensión alarmante a ser sacadas de contexto, a ser tergiversadas o a ser malinterpretadas. No obstante, la forma en que estas supuestas declaraciones se han viralizado con tal celeridad y contundencia sugiere que han tenido un impacto considerable, que han resonado de manera profunda. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, y los fans, divididos entre la lealtad y la decepción, se encuentran polarizados. Por un lado, encontramos a quienes defienden a Kerem con vehemencia, argumentando que tiene todo el derecho a expresar su opinión personal o que, quizás, sus comentarios fueron malinterpretados en la transcripción o en la difusión. Por otro lado, emerge una considerable legión de seguidores que se han manifestado profundamente decepcionados por estas supuestas palabras, considerando que, ante todo, deberían prevalecer el respeto mutuo y la discreción, máxime teniendo en cuenta la historia compartida que los une. Permítanos adentrarnos un poco más en las entrañas de esta controversia, para intentar descifrar qué podría estar gestándose tras este revuelo mediático. Cuando dos figuras tan públicas y tan queridas por el gran público terminan una relación sentimental, la atención de los medios de comunicación y del público en general se intensifica de manera exponencial. Cualquier declaración, por mínima que parezca o por insignificante que pudiera ser, corre el riesgo de ser magnificada hasta dimensiones insospechadas. Si Kerem, como se rumorea, ha emitido algún comentario que se considera poco halagador hacia Hande, esto podría interpretarse desde múltiples prismas. Podría ser una estrategia para cerrar un ciclo, una forma de distanciarse emocionalmente de la relación pasada y de sus ecos. O en la otra cara de la moneda podría ser percibido como una falta de tacto, una muestra de escaso respeto hacia alguien con quien compartió una etapa vital sumamente importante, tanto a nivel profesional como persona. Recordemos, y es un detalle que no podemos obviar, que la icónica pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel nació en el seno de las grabaciones de la serie que, sin lugar a dudas, los catapultó a la fama internacional, Love is in the Air.
La química que desbordaban en pantalla traspasó la barrera de la ficción para materializarse en la vida real, y de la noche a la mañana, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y adoradas. Sus fans anhelaban, casi con devoción, verlos juntos, y disfrutaban con cada pequeño detalle de su relación, desde las tiernas fotografías que compartían en sus redes sociales hasta las entrevistas donde se dedicaban palabras de profundo cariño y admiración mutua. Su ruptura, por consiguiente, supuso un golpe emocional para una considerable cantidad de seguidores. Ahora, volviendo al epicentro de la polémica, las supuestas declaraciones controvertidas. Si bien es cierto que los detalles precisos de lo que Kerem habría dicho no son del todo nítidos, y las versiones difieren significativamente según las fuentes que consultemos, el eco que han generado es innegable y resonante. Se comenta, entre otras cosas, que Kerem podría haber insinuado que Hande no posee el mismo nivel de compromiso o profesionalismo que él, o que quizás ha tomado decisiones en su carrera que él personalmente no comparte o no aprueba. Otras vertientes de la noticia apuntan a comentarios más genéricos, relacionados con la volatilidad de las relaciones en el exigente mundo del espectáculo. Lo que sí es una realidad palpable y contrastable es que estas palabras, cualesquiera que sean en su formulación exacta, han reavivado con fuerza el interés en la dinámica y la relación entre Kerem y Hande y, sobre todo, han abierto una profunda y apasionada conversación sobre la manera en que las celebridades manejan sus relaciones personales y sus apariciones públicas. Es fácil, en este mar de información, caer en la tentación de la especulación desenfrenada, pero debemos, y es fundamental, mantener un grado de cautela y prudencia. Sin embargo, la repercusión que hemos presenciado en las redes sociales nos sirve como un espejo fidedigno de la fuerte y a veces visceral conexión que los fans tienen con estas personalidades y de la pasión con la que siguen cada aspecto de sus vidas. Por otro lado, resulta sumamente interesante y enriquecedor analizar el impacto que este tipo de controversias tienen en la imagen y la percepción pública de los artistas. Si bien es cierto que un escándalo mediático puede generar una gran notoriedad y un pico de atención, también es innegable que puede tener un efecto marcadamente negativo en su reputación y en la forma en que el público los percibe. Los fans en general tienden a ser extremadamente protectores con sus ídolos, y si en algún momento perciben que uno de ellos ha faltado al respeto a otro, o ha actuado de manera poco ética, es muy probable que manifiesten su descontento y su decepción. Las redes sociales, como bien sabemos y experimentamos a diario, se han convertido en una herramienta de doble filo, con un potencial inmenso para lo bueno y para lo malo. Por un lado, ofrecen una plataforma invaluable para que los artistas conecten de manera directa y personal con sus seguidores, compartan fragmentos de su vida cotidiana, promocionen sus proyectos y construyan una comunidad. Pero por otro lado, también son el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de rumores infundados, malinterpretaciones y, por supuesto, polémicas de toda índole. En el caso que nos ocupa, parece que las supuestas palabras de Kerem Bürsin han encontrado en el ecosistema de las redes sociales el terreno fértil y la amplificación perfecta para generar este torbellino de especulaciones y revuelo. Es crucial recordar, y no debemos perder de vista este detalle, que ambos actores son profesionales de inmenso talento que han logrado construir carreras sólidas, respetadas y admirables en la industria del entretenimiento. Hande Erçel, en particular, ha demostrado una notable y constante evolución en su trayectoria, participando en proyectos de gran envergadura y consolidándose firmemente como una figura relevante y respetada en la industria. Kerem Bürsin, por su parte, se mantiene como uno de los galanes más codiciados y un actor con una legión de seguidores fiel y entusiasta que lo respalda en cada paso. Entonces, ¿podemos extraer como conclusión principal de todo este entramado? Las supuestas duras palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel se han erigido como un tema candente que ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Si bien los detalles exactos de sus declaraciones podrían estar sujetos a la interpretación, a la veracidad de los medios que las divulgan y a la posible manipulación de la información, el impacto que han generado es innegable y palpable. Esta situación ha puesto de manifiesto la intensidad del seguimiento que estas figuras públicas concitan y la forma en que sus vidas privadas y sus relaciones interpersonales se convierten, casi de manera inevitable, en objeto de debate y escrutinio público. Lo que queda meridianamente claro es que el mundo del espectáculo turco, con su particular intensidad y su capacidad para generar titulares, sigue dando muchísimo de qué hablar, y Kerem y Hande, a pesar de la distancia física y emocional que los separa, continúan siendo dos de los nombres que más resuenan en la esfera mediática.
Esperemos que si estas declaraciones han resultado hirientes o desafortunadas, ambos puedan encontrar la serenidad y la madurez necesarias para seguir adelante, cada uno por su camino, con el profesionalismo y el respeto que siempre deberían caracterizar a figuras de su calibre. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. A modo de resumen, hemos desgranado la reciente polémica que ha estallado a raíz de las supuestas duras palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, un tema que ha incendiado las redes sociales y ha provocado una catarata de reacciones diversas entre los fans y el público en general. Hemos intentado dilucidar la posible naturaleza de estas declaraciones, su impacto en la opinión pública y la compleja dinámica que existe entre las celebridades y sus seguidores en esta era digital tan interconectada. Agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta el último instante de este vídeo. Su compañía fiel es el combustible que nos impulsa a seguir investigando, creando y compartiendo contenido de valor. Me encantaría saber sinceramente qué opinan ustedes sobre este tema tan sonado. ¿Consideran que las palabras de Kerem fueron sacadas de contexto y malinterpretadas? ¿Creen que en este tipo de situaciones debería prevalecer una mayor discreción y hermetismo por parte de los involucrados? Por favor, no duden en dejar sus valiosos comentarios y perspectivas abajo, en la sección destinada a ello. Me interesa enormemente leer sus puntos de vista y generar un diálogo constructivo. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden, por favor, regalarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita que les avisará de cada nueva publicación. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta muy pronto.